Hebreos 4, desde el 14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aleluya. Alabado Dios. Se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el gran sumo sacerdote. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra isla necesita un socorro. Y vamos a pararnos en la brecha, iglesia. Porque hemos visto acontecimientos, aleluya, que se está moviendo el espíritu, aleluya, de la iglesia para mover a la iglesia a interceder. Porque se ha visto, Señor, ay, miren hermanos, se ha visto cosas, aleluya. Y tenemos que pararnos en la brecha y orar e interceder. Porque Él viene y los acontecimientos se están viendo, las señales se están viendo. Y alrededor del mundo. Así que vamos a orar antes de, ¿verdad? De adorar al Señor y cantarle. Vamos a interceder. Padre, intercedemos por nuestra isla de Puerto Rico. Donde nosotros hemos, mi Dios, sembrado, tenemos raíces, mi Señor. Tenemos aquí familias, tanto de la familia, del núcleo familiar, la familia extendida, pero también tenemos, Señor, familia de la fe, mi Dios. Y que nos unamos, Señor, mi Dios, a una sola voz, un solo hombre, para clamar, mi Dios, para que se haga justicia. Aleluya. Justicia. Alabado Dios. Mi Señor, para que tú, mi Señor, muevas a aquellos que necesitan. Aleluya. Que sea, mi Dios, llamado a ir, mi Dios, a hacer tu voluntad. A llevar las buenas nuevas de salvación, a orar, mi Dios, como un solo hombre, con un mismo sentir, un mismo espíritu. Padre, que la iglesia se una, mi Señor. Que la iglesia se una, Padre, para que todos estos males sociales mengüen, mi Dios. Porque cuando un pueblo, una nación adora, oh Dios, tú cubres. Tú haces grandes maravillas, Padre amado. Hay países que te adoran. Hay países, aleluya, que te han puesto primero, mi Dios. Y tú, Señor, los cobijas, los cubres, Padre amado. Y que esta isla, Padre amado, sea igual, mi Dios, como dice en tu palabra, aleluya, de orar por los gobernantes, de orar por aquellos líderes, mi Dios, para que puedan, mi Dios, mirarte. Mirarte, aleluya. Que puedan contemplarte, que puedan, Señor, tener esa conexión contigo, Padre, de esa búsqueda. Y que la iglesia también, mi Señor, podamos también hacer la parte nuestra de llevar a lo social, Padre, también lo espiritual. Padre, que es necesario, como tú lo hiciste en la tierra, que fuiste a los pobres, a los menesterosos, a aquellos que fueron rechazados, aleluya, por los gobiernos, Padre amado, y tú, Señor, le brindaste sanidad, le brindaste restauración, le brindaste liberación, aleluya. Que la iglesia también haga lo mismo. Padre, que nos levantemos, Señor, alabado Dios, y pongamos mano a la obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos creyendo, mi Señor, que ahora mismo hay iglesias que también están clamando. Están ahora clamando, mi Dios, para que haya un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Vamos a cantar un corito. Hoy está dolida la pastora de la adoración, así que
vamos a adorar nosotros, vamos a adorar nosotros. Así que levantémonos y adoremos. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo vencedor, venció, la cadena rompió, venció, y la puerta se abrió, venció, y por él reino yo, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, la cadena rompió, venció, y la puerta se abrió, venció, y por siempre reinó, y por él reino yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, la cadena rompió, venció, y la puerta se abrió, venció, y por siempre reinó, y por él reino yo. Aleluya. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció, las cadenas rompió, venció, y la puerta se abrió, venció, y por siempre reinó, y por él reino yo. Aleluya. Libre es el pueblo de Cristo el vencedor, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor, venció, oh, él venció, 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 y por siempre reinó, y por él reino yo, aleluya, y por él reino yo, alabado Dios. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, alabanza a tu nombre, Dios. Libre, victorioso, somos libres y victoriosos en él, aleluya. ¿Cuántos aquí han sido libres y victoriosos en Cristo Jesús? Aleluya, que cadenas rompió. Él ha roto cadenas. Oh, para eso vino el Espíritu, para que a libertar los cautivos, ¿verdad? Y romper cadenas, aleluya. Ser libre, tener esa libertad, ¿verdad? En Cristo. Y cuando uno viene al Señor, todo, ¿verdad? Toda nuestra mentalidad, nuestro espíritu cambia. Yo cuando vine a Cristo, eso fue un 9 de marzo de 1900, del siglo pasado, 1986. Cuenten, saquen ahí casi 30 y pico de años, ¿verdad? Así que Dios ha sido bueno. Y cuando decidí, gracias a mi hermano, que en paz descansa, él estuvo cinco meses detrás de mí. A Tania, yo quiero que tú vayas a la iglesia. Y yo, ¿para qué voy allá? Ustedes están en un palo, ustedes no están en un templo. ¿Qué es eso?
Y yo acá denegándome hasta que déjame salir del paso, porque si no va a seguir él insistiendo y voy a salir del paso. Pero la sorpresa, como Dios nos sorprende, amén, porque Dios nos sorprende. Cuando llego, está Eni cantando, Eni Alcalá te bendigo, cantando con su guitarra, aleluya. Y toda esa composición, porque ella componía también, era un cántico de Dios para mí. ¿Saben que Dios nos canta? ¿Saben que Dios nos canta? Eso lo dice en su palabra. Con cánticos Jehová está en medio de ti. Aleluya. Y cuando ella comienza a cantar, a adorar al Señor, ahí empezó el Espíritu a hablarme a mi vida. Ahí bajé yo las defensas. Y la sorpresa para mí fue que lo que yo había pedido a Dios, Dios allí me lo dijo. Porque a veces uno confesamos cosas con nuestra boca antes de venir a Cristo y se cumple después. Si tú quieres, yo ir a una iglesia que me amen, que me abracen, que no tenga muchos peros para yo ser como soy. Y así fue, hermano. Y ahí estaba la predicadora María Pastora de Jesús. Que todo lo que yo le pedí a Dios, ahí Dios se dejó, ¿verdad? Ella se dejó usar por el Espíritu y habló a mi vida. Y cuando vine a los caminos del Señor ese día que yo me convertí, estaba mi mamá en su casa cuando yo regreso. Y mi mamá estaba sentada en la sala y me dice, ¿cómo te fue en la iglesia? Y yo, mami, me siento como si me hubiese quitado un peso de encima. Estoy como flotando. No sé, no te puedo explicar. Y ella me dice, pues permanece. Permanece. Sigue perseverando. Mi mamá no estaba en los caminos del Señor. Y ella también, con sus dichos de su boca, también se ató porque ella también quería. Yo quisiera también pasar por lo que tú estás pasando. Y después vino, pues, mi mamá, mi papá, mi familia. Y ha sido de bendición estar con el Señor, aunque uno tenga altas y bajas, ¿verdad? Pero lo bueno de esto es, hermano, que Dios siempre ha estado con nosotros. Y mientras tú estés por lo menos en ese pensamiento de Dios, no me suelte. Dios, estás conmigo. Dios, tú eres mi pastor y nada me faltará. Que yo ande en lugares que, ¿verdad?, tú me puedas cuidar. Que donde yo esté, tú estés. Y que cuando tengamos este diálogo con Dios, creamos, ¿verdad?, que tengamos esa confianza de que, mira, lo que hizo Jesús por ti vale, porque es la gracia de Dios, el favor de Dios que no nos merecíamos. Así que nosotros seguimos, ¿verdad?, adorando, ¿verdad? Adoramos al Cristo de la gloria, aleluya. Vive Dios, seguimos adorando. Abiel. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová
bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitan los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Alabado Dios. Él envía bendición, bendición, bendición. Es bendición. Alabado Dios. Dios nos envía esa bendición cuando estamos juntos en armonía. Dice en Isaías 60. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién cree esta palabra? Y andarán las naciones a tu luz. ¿Usted está escuchando? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuántos aquí hemos nacido? ¿Desde cuándo tú has nacido en Cristo? ¿Desde cuándo? Cuenta para acá. Y esa luz está ahí contigo. Aleluya. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Escuche bien. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, gracias, mi Dios. Y en el 61 dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar, ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
yo creo en esta palabra, hermano. Y todo esto cuando dice que, mire, que tú resplandecerás, que te vas a ensanchar. Está en tiempo de futuro. Y todo lo que estamos pasando, mira, todo esto va a ser temporero. Vamos a vivir la vida en abundancia ahora y vendrá mucho más. Porque Dios nos tiene grandes cosas para nosotros y para la iglesia. A pesar de todas las crisis que podamos ver y lo que podamos pasar. Pero Dios está con nosotros. Así que le dejamos al predicador de esta mañana. Aleluya. Me gozo. Yo me deleito. Me encanta escuchar, ¿verdad? A nuestro hermano Roberto predicar. Porque sé que hay una palabra hermosa para nuestras vidas en esta mañana. Hay una palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones. Aleluya. Y es bueno recibir. Alabado Dios. Es bueno recibir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Santo Dios. Vive Dios santo, Dios. Te alabamos, Señor, mi Dios. Te glorificamos, Padre Santo, Dios. Dios bendiga, pueblo. Santo Dios. Te alabo, Señor, mi Dios, te glorifico, Padre Santo, Dios. Dios es maravilloso, es precioso. Hace con nosotros lo que Él quiere hacer. Nos lleva por caminos misteriosos y especiales. Santo Dios. Antes de comenzar, ¿verdad? En la palabra de hoy, yo cuando me dieron allá atrás el programa del mes, wow, la pastora no había empezado ni a predicar, pero cuando yo vi mi nombre ahí, clama a mí y yo te responderé. Y así mismo, con 15 días, pero no solamente 15 días, sino todo lo que ha pasado en casa. Noemí estuvo ahí con una fiebre horrible y así sucesivamente cuidando un nieto. Pero de una vez también celebrando porque hay que darle gracias a Dios por todo. Cumplimos aniversario, renovación de votos, vive Dios. Y la gloria y la honra del Señor. Pues cada día, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos del Señor y vemos la maravilla del Señor como ha obrado en nuestros caminos. Y en sus caminos yo estoy seguro que Dios está obrando, hermano. Y ese domingo, 31 de marzo, cuando la hermanita me entregó el programa, pues, wow, Señor. ¿Y de qué yo voy a hablar con tan poco tiempo? ¿Cuál es el mensaje? Y tan pronto la pastora terminó. ¿Está preparado? No, si ya el Señor me dio el mensaje cuando usted estaba predicando. Porque yo le clamé al Señor, hermano. Vive Dios. Si tenemos un Padre que nos contesta las oraciones, ¿por qué no vamos a clamar a Él? ¿Cuánto lo creen, hermano? Yo lo creo que si le clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Y es como estaba diciendo ahora mismo la pastora. Nosotros venimos, hablamos cosas por nuestra boca y nos atamos. Y la gente también se ata por lo que habla por su boca. Y tenemos que entender que Dios es grande y es maravilloso. Y todo aquello que nosotros, como nosotros confiamos en Él, pues decimos, Señor, pues, háblanos, ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo camine, que tenga mis caminos? ¿Cómo yo puedo hacer mi andar en tu presencia, a tu voluntad, agradable a ti, mi Dios? Y el título de la predicación este día es El camino equivocado. El camino equivocado. ¿Y qué tendrá esto que ver con el domingo 31 de marzo cuando la pastora predicó?
ahora es que vamos a orar al Señor y le vamos a decir en breve. Porque anoche, hermano, yo no sé qué usted estaba haciendo a las 12:03 de la mañana. A las 12:03 de la mañana. ¿Usted sabe qué yo estaba haciendo? Trabajando. Y salí a las 5 de la mañana y estoy aquí, gloria a Dios. Y cuando yo vengo de camino para acá, estoy, hermano, esbaratado. Bueno, Noemí sabe que cuando yo vengo para acá los domingos no me gusta guiar, conducir, porque me siento como todavía como medio oído. Pero anoche, o esta mañana a las 2:03 de la mañana, la presencia del Señor se manifestó en mi vida. Sentir, vive Dios, como dice la Escritura, ríos de agua viva corrían por mi ser. Eso hace Dios, hermano. Es un puesto que yo digo que estoy solo. No estoy solo nada. Hay ángel, está Jesús conmigo, el Espíritu Santo me acompaña. Vive Dios. Y verdaderamente, por eso los caminos de Dios son bien misteriosos. Y solamente hay que hablarle a Él y Él nos responderá. Señor, mi Dios, creador del cielo y de la tierra, Padre Santo y Dios amado, Señor, te damos la gracia, Señor, mi Dios, porque tú nos permites en esta mañana, Señor, estar ante tu presencia, Señor. Aquí reunido con tu pueblo, Dios amado, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, la palabra que ha de traer, Señor, mi Dios, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, mi Dios, como del primer día que tú me la diste, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor. Aquellos que tienen necesidad, Señor, mi Dios, de enderezar sus caminos, Señor, y seguir en ellos con fe en lo mismo, Dios amado, Señor. Glorifícate, Señor, en nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Jesús, amén. Vive Dios. El día que la pastora predicó, habló del libro de Lucas 24. Y por ahí es que vamos a empezar. Pero también yo quiero que me acompañe a través de un compendio de la Biblia. Porque así es que el Señor ha querido. Traer un compendio de la Biblia para que ustedes vean las diferentes etapas que el hombre en un momento dado ha caminado por esos caminos y en un momento dado se han equivocado. ¿Y qué sucede cuando nosotros caminamos y nos equivocamos ante la presencia de Dios? No somos agradables ante su presencia. Pero Él siempre nos da la oportunidad de nosotros seguir adelante. Vive Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 24, del versículo 13 en adelante. Vive Dios. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaba y discutía entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Vive Dios. En la palabra de hoy vemos cómo hacia el camino
de Maús, iba este hombre junto con otro más. Y se le conoce como Cleofás. Dicen los historiadores, aparentemente los historiadores, que este Cleofás era el esposo de una de las Marías que estaba a los pies de Jesús, recibiendo enseñanza de Jesús, y que no solamente eso, sino entre Cleofás y María de Cleofás habían unos hijos de por medio, los cuales se presume que cuando Cleofás iba hacia Emaús era porque iba acompañado de uno de sus hijos. Eso es lo que dice la historia. Aunque la Biblia no determina que sea esa persona en particular. Bien. Es decir, que cuando este hombre, Cleofás, iba por ese camino, vemos entonces que él estaba esperando algo especial mientras iba conversando con el otro hombre. Y cuando iba conversando, dice la palabra del Señor, que cuando iba por ese camino conversando con el otro, de momento se le apareció Jesús. Pero sus ojos estaban vedados, estaban tapados. No reconocían que el que andaba con ellos en ese momento, que lo acompañó en ese momento, porque mire cómo fue esto. Dice que mientras ellos iban caminando, de momento Jesús se le acercó. Se le acercó. No dice de dónde apareció, simplemente se acercó. Y entonces empezó a preguntarle. Y Jesús le decía a Cleofás, ¿pero por qué estáis tristes? Y nos dice la palabra del Señor, en ese versículo 21 de ese mismo capítulo, un poquito más abajo de lo que leímos, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además, todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Esta palabra había enterrado y había pasado y ya esperábamos que este era el Mesías, esperábamos que este era el que nos iba a sacar del yugo de la región o del reinado de aquel tiempo. Porque esperaban a un Jesús diferente al que nosotros conocemos. Esperaban un hombre que lo sacara de su esclavitud, quizás como un Moisés, que con mano fuerte sacó al pueblo, vive Dios de Israel, los llevó al desierto, de la mano de Dios. Y nos dice la palabra también que cuando estos hombres llegaron a un momento dado, hablando con Jesús, sentían que había algo que ardía en su ser, porque la palabra de Dios penetra nuestro hueso. Vive Dios, y sentimos algo especial cuando Él nos está hablando a nuestras vidas. Y algo ardía en su ser cada vez que Él mencionaba la palabra antigua. Con razón sentíamos algo que nos ardía dentro de nuestro ser. Hermoso, hermano. Esto es hermoso. Yo no sé cuánto ustedes han podido experimentar cuando Dios le habla a ustedes y pueden sentir este ardor. Y no es que usted se sienta quemándose. Es algo especial, como que verdaderamente hay una confirmación en nuestra vida que Dios está hablándonos. Vive Dios. Y mientras
Seguían hablando por el camino. De momento Jesús se aparta un poco y digo, voy a seguir, como que dice, iba a seguir, pero eso fue simplemente para que ellos lo llamaran, lo invitaran. Porque como Jesús sabía, no. Ahí lo invitaron a la mesa. Y mientras lo invitaron a la mesa, y ve Dios, dice que cuando él partió el pan y se los dio, ¿qué sucedió, hermano? ¿Se acuerdan? Se le abrieron sus ojos y reconocieron que ese era Jesús. Pero no solamente eso pasó, sino que nos dice la palabra, wow, no, esto hay que decírselo a los hermanos en la iglesia. Porque no solamente, vamos a decirle las Marías, porque eran tres, les digo, de lo que menciona eran dos, según dos hermanas y una María Magdalena, otra María más. Que no solamente las Marías y los otros hombres de Dios habían visto a Jesús, sino que ahora había una confirmación adicional que cuando iban por un camino, miren hermano, un camino equivocado. ¿Por qué era equivocado? ¿Qué había dicho Jesús que iba a acontecer después de su muerte? Santo Dios. Nos dice la palabra del Señor que en un momento dado Jesús le había indicado que iba a recibir poder cuando viniere de lo alto el Espíritu Santo de Dios. ¿Y hacia dónde iban estos dos hombres? Hacia Emaús. Había una promesa, como la tiene usted y yo y todos los que me están viendo, que tenemos que tener un camino firme en lo que vamos caminando y saber que hay un Dios verdadero, el cual nos lleva por el camino de justicia, de verdad, un camino no de incertidumbre, no, sino de justicia y de verdad. Amén. Santo Dios. Y en el versículo 49 es donde nos dice, vive Dios, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Santo Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de ¿dónde? De Jerusalén. De Jerusalén. Hasta que seáis invertido del poder de lo alto. Santo Dios. ¿Y hacia dónde iba Cleofás? Llevaba un camino totalmente equivocado. Iba hacia Emaús, que de hecho hoy se le conoce también como Imaús, con la I. La palabra no menciona Emaús, hay traducciones, pero se conoce como hoy en día Emaús Nicópolis. Emaús Nicópolis, que es la ciudad. Y mientras habían recibido ya aquella palabra, estos dos hombres, mira, para el otro lado que iban. Nos dice los historiadores que lo que sucedía era que Emaús era esposo de María, una de las Marías, debo decir, Cleofás, María Cleofás. Y cuando iban hacia Emaús era porque ellos tenían su residencia
nació esa ciudad. Y por eso ya crucificaron al Señor. Ya el que nosotros estábamos esperando que iba a venir, ya ese no iba. Aunque escuchamos que le ha pasado a aquel, se le apareció a las mujeres, se le apareció al otro por el camino. Y ahora, espérate, hay que virar para atrás. Hay que virar para atrás porque también se nos aparecieron a nosotros. Y entonces ellos iban gozosos. De la tristeza que llevaban, ahora iban gozosos. Porque tenían algo que contar y entonces pudieron ver que Jesús estaba vivo. Aleluya. Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y mientras todo esto acontecía, había unos reunidos en Jerusalén todavía, contando lo que había pasado. Fueron a la tumba, estaba vacía, ángeles se aparecieron y había un bullicio entre cristianos. Hermano, a mí me pasó esto. ¿Y a ti qué te pasó? Wow, había unos que no tenían nada que contar. No tenían nada que contar. ¿Por qué sucede esto? Unos primero y otros después. Esto es todo, hermano. Unos reciben la bendición primero, bajo unas ciertas circunstancias, y otros reciben la bendición después. La puerta, hermanita. Y cuando de momento está sucediendo todo esto, nos dice la palabra del Señor, que cuando vive Dios, sucede estas cosas, el Señor se glorifica de tal manera que se apareció allí. Y ellos se asustaron. Se asustaron porque era un espíritu. Pero ¿qué le dijo Jesús? Los espíritus no tienen huesos. Los espíritus no tienen carne. Yo estoy aquí. Vamos a comer. Santo Dios. Vamos a comer que tengo hambre. Esto es un mensaje cuando Jesús decide compartirle el pan nuevamente para la iglesia. Porque ya estamos reunidos nuevamente allí, sus discípulos, en la ciudad de Jerusalén. Y cuando estaban reunidos y estando Jesús, ve entonces como su pueblo que estaba allí reunido, estaban todavía como esa intriga de lo que había sucedido. Pero nos dice la palabra del Señor que cuando comieron nuevamente el pan, porque Él preguntó qué era lo que tenían, recibieron bendición. Y nos dice la palabra que entonces, en un momento dado, salieron todos. Y mientras estaban todos saliendo de ese aposento, Jesús se alejó un poquito. Y cuando se alejó, nos dice la palabra del Señor, hermano, por eso se dice unos primero, otros después. Ahora todos los que estaban allí vieron algo especial. No solamente comió nuevamente con ellos y cenó y bebió, sino que nos dice la palabra de Dios que cuando de momento Él salió de ese aposento con todos sus discípulos que lo acompañaron, de momento fue tomado y llevado al cielo. Y este mismo que usted ve ir, va a ser el mismo que ha de venir en gloria. Aleluya. Santo Dios. Señor. Dios obra por caminos misteriosos para nosotros. Pero Él se glorifica en este tipo de camino, vive Dios. Dice la palabra del Señor también allá en Génesis, que un momento dado, vive Dios, Enoc, dice la Biblia,
Enoc 5:23. Fueron todos los días de Enoc como 365 años. Y nos dice la palabra en el versículo 24, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Santo Dios. Y si seguimos buscando, hermano, diferentes tipos de ejemplos, por eso que estaba hablando ahorita, que iba a haber un compendio de los misterios del camino del hombre, pero que Dios se glorifica a través de ellos. Como también nos menciona en un momento dado a Jonás, en el versículo 3 del 1 al 10 en adelante. Vive Dios. ¿Qué pasó con Jonás? Todos nosotros sabemos qué pasó con Jonás. Y el que no sepa, pues mira, aquí vamos. Nos dice la palabra del Señor que vino palabra, vive Dios, en el versículo, capítulo 1. Vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y nos dice la palabra, y Jonás se levantó, ¿para qué? El número 3, se levantó no para ir a Nínive, se levantó, Dios mío, para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis. Wow. En vez de ir para el este, me voy para el oeste. En vez de ir al oeste, me voy para el este. En vez de irme para el norte, me voy para el sur. A escapar de la presencia de Dios. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? Santo Dios. Y dice, pero Jehová, cuando iba Jonás hacia Tarsis, que se montó y compró aquel pasaje, se levantó versículo 4 dice, se levantó un gran viento en el mar, una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Ustedes se imaginan esos botecitos de madera, el mar azotando. Yo me lo imagino, hermano, yo me lo imagino, porque una vez yo fui a Palomino, cuando trabajaba en el gobierno con los muchachos, y fuimos a un pasadía, y nosotros teníamos un bote de 16 pies, y simplemente pasó un transatlántico de esto de turismo, y las olas que levantaba aquel barco nos quería a nosotros virar, y simplemente iba a distancia, y yo me imaginaba, o me imagino, que cuando entonces hay estos vientos y estas tormentas, lo horrible que debe ser. Dicen marineros, y yo he escuchado, que cuando se forman estas tormentas, de hecho, veo muchas series de televisión de pesca, donde pescan algo parecido a un calamar, no, otras especies, como parecido a un juez. Y como esta gente tiran las mallas, las jaulas, y en medio de las tormentas y las dificultades en el mar, ellos están pescando. Y como esas naves se levantan y dan azote, y cuando esos marineros tienen que estar amarrados, porque si no pueden salir del bote. Imagínense una nave de como la había antes. Y mientras se levantaba aquella gran tempestad, los marineros tuvieron miedo. Cualquiera. Cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para aligerar un poco la carga. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué hacía, hermano? Durmiendo. ¡Wow! Qué dormirón, ¿verdad? Y estaba durmiendo Jonás. Y el patrón de la nave
cuando dice patrón debe ser capitán de la nave en estos tiempos, se le acercó y le dijo, ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque ya todos los demás estaban clamando cada cual a su Dios en su forma de creencia. Clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo, o dijeron, cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. Volvemos a los caminos. Yo tengo uno de los nietecitos por ahí que le gusta jugar con una ruletita y cada vez que va a hacer algo, pone la ruleta y dice, la ruleta dice sí o no solamente. Y cada vez que él va a hacer algo dice, bueno, pues cayó sí, pues vamos a hacerlo, quiere decir que está bien. Pero los caminos son misteriosos y Dios sabe todas las cosas. Porque también existía, ¿se acuerdan? Tumín y Urín que eran formas de echar suerte en la antigüedad. Venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás, el que estaba huyendo, el que no quería ir a Nínive y quería ir para Tarso, ¿sí? Para Tarsis, sí. Y entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mar. ¿Qué oficios tiene? Le hicieron como unas cuantas preguntas. ¿Qué oficios tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo, dice temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Pero aquí hay una palabra que el mismo Jonás dice. Y temo a Jehová. Todos nosotros podemos temer a Jehová. Y los que me están escuchando y me están viendo por las redes, pueden temer a Jehová, Dios. Pero estamos haciendo la voluntad de Dios cuando nos envía a Nínive. O cuando Dios nos envía a Nínive, se van hacia el otro lado. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Pero ¿sabe qué? Dios obra por caminos misteriosos. Y cuando echaron la suerte le preguntaron a Jonás, dinos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer contigo para que la tempestad se calme? Y dice la palabra, ¿qué haremos contigo? Dice el número 11. Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, el mismo Tomás le respondió, tomadme y échame al mar. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil ese camino. Ay, me echan al mar, me ahogué, no hice nada, me morí y me libré de tener que ir a Nínive. Pero no, cuando Dios tiene un propósito, hermano, con usted, amén, conmigo, Dios lo va a cumplir de una forma u otra. Santo Dios. Y Dios tenía preparado un gran pez. Pero este gran pez dice que abrió la boca. Y
cuando abrió la boca, ¡tuc!, se tragó a Jonás. Desde el momento que Espe cogió a Jonás, dicen los tripulantes de la nave, porque no lo dice hermano Ramos, ni lo dice usted, ni lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dicen aquellos que estuvieron allí, que el mar se aquietó. Ahora, ¿por qué habrá sucedido esto? Que los hombres de aquella nave se dieron cuenta de que Jonás era el causante de todo aquello. Y cuando Jonás es echado al mar, el mar se tranquilizó. ¿No le dice algo esto a ustedes? Vamos a pensar. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué dijo Jonás anteriormente? Cuando le hicieron tantas preguntas. Él le dijo, soy hebreo, teme a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Hermano, qué confirmación más especial. Que sí hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y era del pueblo de hebreo donde Jonás pertenecía. Por tanto, el Dios verdadero no fue el que ellos estaban clamando y nunca respondió, sino el Dios, Jehová de los ejércitos, que era al que Jonás, ¿qué? Veneraba, oraba y temía a Dios. Tremendo, ¿verdad, hermano? Tremenda palabra. Es por eso que Dios obra por caminos especiales. Aunque nuestros caminos sean los equivocados, Jehová siempre tiene una manera de llevarnos al camino correcto. ¿Cuánto lo creen, hermano? Es por eso que, como leímos ahorita, vive Dios, donde nos dice en la misma palabra que cuando entonces Cleofás iba de camino a Emaús, estaba desviado, cuando Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue al otro lado. Pero esto no se queda así. Dice la palabra que Cleofás regresó a Jerusalén a esperar la promesa. Aleluya. Jonás fue tragado por pez. Wow. Y cuando fue tragado por pez, estuvo 3 días en el vientre del pez. Y cuando estuvo esos 3 días en el vientre de ese pez, estuvo, no pensando, estaba orando. Yo me imagino, hermano, porque hay que tener una imaginación, para la palabra de Dios hay que tener una imaginación del suceso en el momento. A menos que usted sepa y entienda que los peces grandes tienen alguna ventanita que usted puede mirar mientras está paseando dentro del vientre del pez. Pero no era así, hermano. Mientras estaba en ese vientre de ese pez, que yo me imagino que lo que había una oscuridad inmensa. A las profundidades que estuviera el pez. Y ese hombre, por 3 días, orando allá adentro, hasta que Dios lo llevó ¿a dónde? A su destino, a donde tenía que ir. Vive Dios. Y nos dice Jonás, entonces capítulo 3, versículo del 1 al 10, y nos dice, vino entonces palabra de Jehová
por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahí está obedeciendo. Y era Nínive una ciudad tan grande, hermano. Imagínense esta ciudad. Una ciudad tan grande en extremo de 3 días de camino. Óigame, si para usted recorrer una ciudad de 3 días de camino, quiere decir que la ciudad era grande. Yo creo que ahora mismo si yo me voy a Carolina, a la plaza de Carolina, o la plaza que sea del mismo San Juan, que es la capital de nosotros, y tratamos de caminar 3 días, o un día, quizás en 6 horas ya le hemos caminado San Juan, que es la más grande. Canóvana, eso ni media hora. No estamos menospreciando Canóvana, yo me considero de Canóvana, porque es pequeña, es a lo que nos referimos. Porque es tremenda, es pequeñita, pero bien bonita. Bien. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. En un solo día de predicando, diciendo, y aquí a 40 días Nínive será destruida. En un solo día, hermano. En un solo día él predicó. Y dijo lo iba a acontecer en 40 días. Y en ese día nada más. Por eso es que podemos ver una ciudad que sea bien grande. Pero usted sabe que cuando usted hace la voluntad de Dios, no solamente, la palabra no se queda vacía. ¿Vive Dios? En un solo día de predicación o de llevar el mensaje a Nínive, nos dice que todo el pueblo se enteró. Ay, ya no menciona que estuvo caminando 3 días. Ese es mi, ¿cómo se llama? Mi búsqueda, según lo que dice la palabra. Dice que no estuvo los 3 días caminando. En un solo día, Nínive completo se enteró que si en 40 días no se iba a arrepentir, nos dice la palabra del Señor que todo el mundo creyó. Oh, santo Dios. Preciosa palabra. Y cuando ese pueblo creyó, nos dice que no solamente el pueblo creyó, sino que también ¿quién? El rey. Y eso no son como ahora. Los de antes eran gobernadores de verdad. Hablando de uno que anda por ahí, ¿verdad? Que yo lo admiro mucho también. Bukele. Es tremendo la forma. Muchos dicen que abusador, qué sé yo, pero muchas veces hace falta disciplina. El de Salvador. Muchas veces hace falta disciplina al pueblo para que anden con temor a Dios. Porque el temor a Dios es lo que ha corrompido a toda esta humanidad. Porque si el hombre reconoce, hermano, y déjeme decirle que él habla mucho de la palabra. Cuando el hombre reconoce que sin Dios no hay nada que hacer, pero este hombre es muy diferente. Ese pueblo, El Salvador, sí, ahí Bukele. Y dicen que tiene unos principios también bien de creyente. Y cuando este hombre subió al poder, dicen que acabar con las bandas. No. Usted sabe, según las historias del mismo San Salvador, nos dice
que había tanta matanza, había tanto terror que nadie se sentía seguro, habían tantos muertos en la calle. Mucha gente tuvo, muchos padres, madres, hijos, tuvieron que haber clamado a Dios. Yo lo entiendo así, hermano. Nos estamos desviando, ¿verdad? Pero es parte de los caminos que tenemos que seguir. Porque Dios obra por caminos misteriosos. Y tanto hombre y mujer que perdió la vida en ese país a consecuencia de unos malhechores. Y ahora el camino está en gracia. Digo, el pueblo anda en gracia. Mientras se mantengan buscando la presencia de Dios. Buscando la presencia de Dios. Y ahora dejó ese país y vamos a Puerto Rico. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué te está pasando a Puerto Rico? Vamos a analizar. Ya ustedes han analizado, ¿verdad que sí? ¿Por qué matan tanta gente aquí? Porque nos estamos desviando, hermano, del camino. Vive Dios. Un pueblo que siempre ha tenido riqueza. Puerto Rico siempre ha tenido riqueza y no ha dependido mucho de la gente. Porque dicen que aquí no somos mantenidos, aquí no somos mantenidos. Eso que estamos pensando está mal. Porque Puerto Rico genera muchos ingresos. Puerto Rico genera tanto y tanto ingresos que aún estados de la nación americana no generan los ingresos que Puerto Rico genera. Política. Pero es la realidad. Pero el pueblo de Puerto Rico, con tanta libertad que está teniendo, que ya el cordero que está en el escudo, lo estamos dejando quieto. Nos estamos olvidando de ese cordero, que en los momentos más difíciles de Puerto Rico, cuando venían a atacarnos los ingleses, los franceses, los portugueses, toda esta gente, Dios nos protegía y traía, mire cómo es la historia de Puerto Rico, y traía para que nos invadían plagas. ¿Sabes que aquí hubo una plaga que los que nos habían invadido en San Juan tuvieron que salir de Puerto Rico? Porque esa es la historia, hermano, porque esa es la historia. Y Dios siempre ha tenido algo especial con Puerto Rico. Aquí han salido hombres grandes en la palabra del Señor, misioneros, evangelistas. Lo han despreciado. Donde han ido los puertorriqueños, nos han despreciado los puertorriqueños. Pero como nosotros vamos bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y no vamos a ir ¿cómo se llama? A Tarsis, no, sino que íbamos a ir a Nínive. Pues por eso Dios se ha glorificado tanto en Puerto Rico. Y donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí está Jehová. Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios, hermano. No nos desanimemos, porque estamos viviendo unos tiempos que las iglesias se están vaciando. Pero ¿sabe por qué, verdad? Porque está escrito en la Biblia. Porque en los últimos días la maldad se iba a aumentar tanto que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por lo tanto, mantengámonos en el camino de la verdad y de la justicia. Y si nos vamos entonces a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18 en adelante, nos encontramos entonces con un rey llamado Acab. Vive Dios. Este rey tenía un mayordomo de nombre Abdías. Y este hombre, mayordomo, era temeroso de Dios desde
desde su infancia, desde su juventud. Tanto así, nos dice la palabra que cuando Jezabel empezó a matar a los profetas de Jehová, Abdías escondió en cueva a unos profetas, porque tuvo temor de Dios y los escondía. Pero de momento aparece entonces Elías y por palabra de Dios le dice al rey Acab que no iba a llover por cuanto a la maldad. Y dice la palabra del Señor, vive Dios, que cuando Elías pronunció, empezó a escasear el alimento porque no estaba lloviendo. Los animales estaban empezando en las aldeas fuera de las ciudades principales, estaban empezando a perecer. Y nos dice la palabra que cuando Abdías, el rey acá, lo envió para que juntara granos y pasto para que los animales del rey no perecieran. Los animales del rey no perecieran. El pueblo, pues, allá ellos, pero los animales del rey no podían perecer. Y cuando Abdías fue por un lado, acá fue por otro. Hasta que entonces se encuentra, ¿usted sabe con quién? Con Elías. Wow. Se encontró con Elías. Y nos dice la palabra del Señor. Miren cómo fue la cosa. Mientras acá se fue por un camino, nos dice entonces que Abdías se fue por ¿dónde? Por otro. En ese momento, el camino que Dios le había dado a Abdías era el camino correcto. Y se encontró con Elías por el camino. Y dijo, Señor, ¿tú eres Elías? Sí, yo soy. Hermano, wow, ahora te tengo que llevarte. No, yo voy después. No, porque si yo voy donde el rey, acá, y le digo que te vi, me va a matar. No. Vaya sin miedo. Digo, en el término acá, boricua. Vaya sin miedo, que yo voy hoy ante la presencia del rey. Pero Abdías estaba asustado, hermano. Abdías estaba asustado porque sabía que el rey era malo y que todos los demás soldados y gente que había ido a apresar habían muerto. Y él tenía miedo. Y cuando vino Elías a la presencia del rey, en el versículo 18 dice, vive Dios. Primera de Reyes 18, versículo 18. Santo Dios. Dice, y él respondió, cuando estuvo ante la presencia del rey, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, diciéndole al rey, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. A los Baales. En el 18, versículo 19 dice, ¿está bien? Pues digo a mis palabras, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Ok? Envía pues ahora y congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas, ¿de quién? De Baal. Y los profetas, y los 400 profetas de Acera. Oh, que no eran 450, no, hay 850. Y no, sí, 450, no, había 800. No, 900. Y los porque eran 450. Ahí está.
los 400 profetas, no, y 400, yo no había sacado esta suma. Son muchos profetas y no de Dios, que comen de la mesa de Jezabel. La misma Jezabel que había mandado a matar los profetas, que el mismo Abdías había escondido en cuevas y lo alimentaba el mismo Abdías porque era mayordomo, tenía unos ciertos beneficios y a lo mejor se podía, vamos a decir por ahí, esconder algunas cositas y llevárselas a los profetas de Jehová. Entonces Acab convocó a todo Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo caduquéis vosotros entre dos pensamientos? En otra parte de la Biblia dice pensamiento y también dice camino. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es en pos de él. Es un reto, hermano. Pero ese reto no se queda ahí. Ese reto es fácil. ¿Lo dijo con la boca? No, pero vamos a lo más profundo. Y el pueblo no respondió palabra. Vive Dios. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Abiertamente, porque había más profetas, pero abiertamente solamente él, Elías. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Un holocausto sin fuego. Allí la costumbre era, hermano, que para que subiera la presencia de sus dioses, hablando de los Baales, o del mismo Jehová, había que ¿qué? Pegarle el fueguito para que el aroma fragance, esa aroma que ese fuego estaba subiendo. Pues, ok. Invocar luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere en medio de fuego, ese sea Dios de todo el pueblo. Y respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogió un buey y preparadlo vosotros, pues que soy lo más, que como eran más, pues hagan ustedes primero, porque son más, ¿verdad? Como eran más, pues hay que dejarle privilegio ahora. Invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y lo que pasó de ahí adelante ya ustedes lo conocen. Estuvieron gritando, estuvieron ahí cortándose, estuvieron ellos mismos martirizándose, estaban gritando hasta se quedaron hasta sin voz. Hasta que entonces le llega Elías. Y cuando le toca a Elías, mire cómo Elías hace en el versículo 30 en adelante. Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. No, María Pastora que hace allá atrás, no, acérquese. Venga para acá, para que vea de cerca lo que va a pasar. Y todo el pueblo se acercaba. Y se acercaban. Vive Dios. Y se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire si se habían olvidado que el mismo altar de Jehová estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, ¿conforme a qué? 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo:
Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hizo una zanja alrededor del altar, hermano, en que cupiese 2 medidas de grano. Preparó con leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, aquí vamos, aquí va verdaderamente ¿cómo se llama esto? La chispa especial. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. ¿Con qué se apaga el fuego? Hoy en día, con agua. Ahora tenemos los extintores, ¿verdad? Dependiendo del fuego que sea. Pero 4 cántaros de agua y derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y lo hicieron. Y dijo Nahum, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Estaba mojado, esa leña estaba mojada. No prendía ni con gasolina de tan mojada que estaba. Y decía, y por tercera vez, de manera que el agua corría. Wow, como si fuera casi un río, de tantas veces que le echaron los cántaros, alrededor del altar. Y también se había llenado la zanja de agua. Pero cuando llegó la hora de la verdad, hermano, la hora de ofrecer el holocausto, acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios. Wow. Tú eres Dios en Israel. Y que yo, decir, yo soy tu siervo. Todos aquí somos siervos de Dios, hermano. Lo mismo que hizo Elías lo puede hacer usted porque somos siervos. Hijos de Dios. Santo Dios. Wow, santo Dios. Te alabo, Señor, mi Dios. Qué título hermoso este. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él no estaba allí por sus propios caminos. Estaba allí porque Jehová Dios se lo había ordenado. Había pedido que por 3 años, llevar la palabra, que por 3 años no iba a llover. Y que ahora era el momento de Dios manifestarse. Vive Dios. Y estoy aquí porque no son sus pensamientos, los pensamientos de Elías. Era pensamiento de Jehová. Y por mandato de él era que él estaba allí. Es por eso que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que mantenerse en el camino que Dios nos ha llamado para hacer. Y respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Wow. Respóndeme, oh Jehová, que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mírese que el pueblo el corazón no era ya de Dios. El corazón de esa gente ya no estaba con Dios. No estaba. ¿Estaba con quién? Con los Baales. Pero el mismo Elías dice, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, cayó fuego del cielo, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua
que estaba en la zanja. Ahí hay unos cuantos elementos, vive Dios, que si usted analiza, la leña con fuego se quema. Bien. Pero, ok, pero mire esto, las piedras. ¿Usted ha visto consumir una piedra por fuego? Yo no he visto eso. Yo no he visto eso, hermano. Pero aquí la palabra es profunda y clara. Aquí dice que las piedras vive Dios y el polvo que quedó allí y el polvo y aún el agua de la zanja, ok, se desapareció. Pero pensar nada más, yo pienso nada más en las piedras, hermano. Y la grandeza de Dios cuando hizo esa presencia de Él, cuando bajó y escuchó la oración de Elías. Fuego de Dios poderoso. Y entonces viéndolo todo el pueblo, por eso es que Dios se manifestó, porque el pueblo le dijo, acérquese, no, acérquense acá. Ellos estaban lejitos, no, acérquense. Lo estaba acercando ¿a dónde? No solamente a la presencia de Dios, sino cerquita, para que vieran que no había truco. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal y que no escape ni uno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Eso suena un poquito cruel, ¿verdad? Pero si esa gente se hubieran quedado, ¿cuánto mal hubieran hecho? Algunas veces la maldad hay que tajarla. Cuando el trigo y la cizaña estaban creciendo, estaban los dos juntos. Pero se separó el trigo de la cizaña. Y la cizaña fue echada a fuego. Fue echada aparte. ¿Para qué? No solamente para que la cizaña se la quemara y todo eso, no. Es porque la semilla de la cizaña, si cae a tierra, vuelve y reproduce. Y esos son los detalles. Ahora digo yo, hermano. Mateo 7, 13, 14 en adelante dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Ancha, espaciosa, ¿a dónde lleva? A la perdición. Todo lo fácil trae sus consecuencias. Y muchos son los que entran por ellos. No son pocos. La palabra que son muchos. Y el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Wow. Y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que entran, no. Los que la hallan. Y si dicen que son pocos los que la hallan es porque no está tan fácil de encontrar. Te alabo, Señor, mi Dios. Y si no está fácil de encontrar, quiere decir que ¿qué? Que hay dificultad. Y si hay dificultad, no es fácil.
Es por eso, hermanos, que nosotros, como hombres de Dios, mujeres de Dios, se nos hace bien difícil el momento. Pero solamente tenemos que mantenernos ¿dónde? Mantenernos en el camino. En el camino de la verdad. En el camino, ese camino que nadie quiere seguir porque es muy dificultuoso. Ese es el camino que muchos no lo van a querer. Tenemos muchos problemas, tenemos muchas situaciones, pero hermano, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y cuando vive Dios, y cuando aquellos hombres iban por el camino de Emaús, que se habían desviado y regresaron al camino, porque regresaron al camino cuando Dios se le apareció y entendieron que era Dios que Jesús se le había aparecido. Dice la palabra, vive Dios, que tenían que estar ¿dónde? En Jerusalén. No era espaciándose para otro sitio, para otra ciudad, no. Era que tenían que estar en Jerusalén. ¿Y por qué, hermano? Tenían que estar en Jerusalén. Porque había una promesa de parte del Padre. Que es por eso en el versículo 49, vive Dios, de San Juan 19, no, en Marcos, es que tengo unas cuantas citas bíblicas. Marcos 15, 48 y otros más adicionales. Ok, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos del poder de lo alto. Se le dio una palabra, mantenerse en un camino. Hay muchos ejemplos de la Biblia donde los hombres y mujeres se desviaron de la verdad. Pero Dios, en su desvío, es misericordioso para cada uno de nosotros y nos trae nuevamente al camino de la verdad. No el camino equivocado. Y Dios quería, en su manifestación, que estuviera este hombre en Jerusalén y su hijo, que se presume que quien estaba juntamente con él era Simeón, era el que andaba con él. ¿Para qué? Para recibir de lo alto el Espíritu Santo de Dios y continuar siendo testigo de la grandeza de Dios. Por eso, hermano, vive Dios. El camino equivocado, nosotros lo podemos hacer camino de verdad. Solamente tenemos que obedecer la voz de Dios y seguir sus mandamientos. Porque podrá haber equivocación para nosotros, pero si nos mantenemos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios manda que hagamos, Él no se equivoca. Ni nosotros nos podemos equivocar en sus pasos. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos menciona un sinnúmero de acontecimientos donde los hombres se han equivocado de sus caminos. Podemos mencionar así por encimita la Torre de Babel,
también. La Torre de Babel fue una idea que luego del diluvio, ustedes conocen, se reunieron porque no querían ser más dispersos, esparcidos sobre la faz de la tierra. Sin embargo, si nos vamos a las escrituras anteriores, ¿qué quería Jehová Dios que hiciera el hombre con el planeta? Que se multiplicara, que se distribuyera, que se caminara por diferentes partes del mundo y lo llenaran y lo sembraran y que comieran de él en bendiciones que Dios iba proveyendo. Pero no fue así. Comenzaron entonces a construir una estructura para alcanzar y que el cielo. No, hermano. Tenemos cohetes que van a la luna. Y cuando suben por ahí para arriba, no han alcanzado el cielo. El cielo solamente se alcanza de una sola forma. El cielo se alcanza buscando la presencia del Señor. El cielo está dentro hasta de nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sentimos a Cristo en nuestro corazón. La ciudad de oro y los mares de cristal viven en mí. Wow, pero ¿cómo es esto? Si esto es una promesa, sí, es una promesa. Pero yo lo siento en mí. Y si yo no lo siento, ¿cómo yo puedo esperar que mañana llegue a mí? Son creencias y fe que el hombre de Dios tiene que aceptar. Porque si el hombre de Dios no acepta las promesas de Dios, entonces ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando usted no cree en las promesas de Dios, nos desviamos. Y nos desviamos de la verdad y nos desviamos del camino de Dios tiene para con nosotros. Pues yo estoy más que seguro que cada uno de ustedes quiere ir a esa gran Jerusalén y caminar por esas calles de oro y esos mares de cristal. Porque muchas veces ya esto ni se oye. ¿Usted no se ha dado cuenta, hermano? Que las promesas que están en la Biblia ya casi no se están hablando. Pero están ahí todavía. Nos dicen, Cristo viene. Cristo viene. Ah, pero ya hace tiempo que Cristo viene y no acaba de llegar. Tarde o temprano, hermano. Cristo va a llegar. Cuando sus hojas estén verdes. Mire, wow. Ayer me enteré, que no sé cuántos de ustedes, que Irán atacó a Israel. Y se estima que entre 300 a 500 misiles fueron hacia Israel. Y estas cosas son señales. Mire, yo trato de escuchar las noticias para ver qué nos habla las noticias de aquí, ¿verdad? De los acontecimientos, de lo que sucede por allá. Porque la palabra de Dios, cada uno de ustedes, tenemos que estar pendientes a lo que sucede en la ciudad santa. Lo dice la palabra, hermano. Lo dice la palabra. Y eso, cada vez yo me meto, ya que aquí ya casi no dan noticias de allá del oriente, yo me meto en la internet para buscar la información. Y mi esposa me dijo, mira, atacaron a Israel. Y yo digo, pues entonces fue Irán que atacó a Israel. Y yo digo, sí, porque Irán era que tenía ya pensado, porque ya con el problema de la embajada ya ahí se prendió la mecha. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de lo que sucede allá. Pero velad y orar.
para que estas cosas no nos sorprendan. Y sabéis que el verano está cerca. Vive Dios. Y es por eso, hermano, que tenemos que mantenernos, ¿dónde? En el camino. No equivocarnos. Vive Dios. Porque verdaderamente Dios nos da las señales, nos da como en las carreteras, que están todas con símbolos. Nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros salimos día tras día para vivir un día, hay muchas señales manifestándose por el camino que nosotros vamos trazando. Si usted va en el carro y se para en la siguiente luz porque está roja, ¿qué significa? Usted no puede cruzar. Pero si está verde, usted va a continuar. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes a las señales. Muchos serán llamados y pocos serán escogidos. Y aprender de la parábola de la higuera. Cuando sus frutos ya estén maduros, sabéis que el verano está cerca. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí esta parte, vive Dios. Y la gloria y la honra de todo Padre Celestial. Te alabamos, Señor, mi Dios. Santo Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga al hermano Roberto por esa exhortación, ¿verdad?, que ha traído a nuestra vida de parte del Señor. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Santo eres tú, Jesús. Gloria a Dios. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te damos, Padre, por estos diezmos y estas ofrendas, Jesús. Bendice, Padre Santo, cada vida, Señor amado. Oh Dios, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Bendice al dador alegre, Padre Santo. Suple a tu pueblo, Jehová del cielo, y que estas ofrendas y estos diezmos, Señor, se multipliquen, Padre amado, de una forma especial, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Vamos con los anuncios de la semana. El lunes cumplen aniversario Marta y Francisco. Felicidades, Marta. Gloria al Señor. El martes tenemos noche de encuentro y pasión con el Ministerio de Adoración. El jueves tenemos nuestra economía. Estamos en el libro de los Hechos por nuestro pastor Félix Ureña. Y el domingo tenemos nuestro culto de exaltación. Dirige el devocional el Ministerio de Adoración y predica nuestro pastor Félix. Si no hay otro anuncio, vamos a dar un anuncio, pero cuando terminemos de orar, la oración final, pues entonces no se vayan, es rapidito, porque tenemos un anuncio para la casa. Así que vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Catalina. Ah, la que estaban hablando que está en el hospital. Ok. Ok, pues vamos a mantener en oración a la hija de la compañera de trabajo de Marta y Catalina, la hermana Catalina, que es de la iglesia de las Catacumbas, ¿verdad?, que está delicadita de salud. Gracias, Señor, te damos, Dios, por un día más, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque pudimos llegar a tu casa, reunirnos aquí todos a escuchar tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor amado. Oh, Padre, tu palabra que sana, Padre, tu palabra que transforma, Señor. Oh, Dios, gracias, Señor. Tu palabra que trae esperanza, que trae paz a nuestras vidas. Dios, gracias por ella, Señor amado.
Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos. Mira los que no pudieron llegar, Jesús. Señor amado, sé tú con cada uno de ellos, Dios, en su necesidad, Padre, en su, Señor, en su prueba, Padre, por lo que estén pasando, Señor amado, tú tienes el control y lo sabemos, mi Dios, que es a tu tiempo, Jesús, y te damos gracias, Señor. Mira, Padre, estas peticiones, mira la hija de la compañera de trabajo de Marta, Señor amado, sé tú con ella, Padre Santo. No la conocemos, pero tú sí, Señor. Lleva sanidad a su cuerpo en el nombre de Jesús, Señor. Igual, Padre, esta hermana de las catacumbas, Jesús del cielo, te pedimos por ella, Jehová. Oh Dios, que tú, Señor, obres un milagro en su vida, Señor. Que tú la levantes, Señor amado, de la cama, Padre amado. Y que tú, Señor, te glorifiques en una manera especial, Señor. Porque estas cosas a veces acontecen, Señor, pero es para que tú te glorifiques, Señor, y nosotros veamos el milagro, Dios. Gracias, porque sabemos que está hecho, Señor. Igual cada hermano, cada amigo que se encuentra enfermo, Señor, que tú lleves sanidad, Señor, a su cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos hasta nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y entramos para adorar y salimos para servir. Dios les bendiga, no se me vaya.